Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con más entrevistas. Es un gusto para mí saludar a Ulises del Dios Guzmán, abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a Paz Cetino, secretario general de Bases Magisteriales. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias por tomar la invitación y hablemos de este punto, Ulises, recurso de inconstitucionalidad sobre el tema previsional. Coméntenos un poco en qué consiste este recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el organismo jurisdiccional. Bueno, ligeramente, simplemente de que Bases Magisteriales está sintiendo y resintiendo que las reformas del 2017 han tenido un costo sobre los trabajadores, no solamente sobre el magisterio, sobre todos los trabajadores. Lo que ocurre es que en la medida en que se van acercando, se van percatando, y Bases Magisteriales ha tomado conciencia de ese problema y ha asumido la responsabilidad de interponer una demanda de inconstitucionalidad, básicamente sobre 3 artículos de la reforma del 2017. Ajá. El artículo 184-B, el artículo 184-C y el artículo 197, que se modificó. Los primeros dos, se fueron introducidos por la reforma, y el 197 fue modificado por la reforma. Pero en términos generales, todas estas reformas que hicieron tienen un alto costo en contra del trabajador. Rápidamente, y si tú quieres entramos en detalle, sí. Pero en el caso del 184-B, lo que se hizo fue, primero, quitar la pensión vitalicia. Antes era vitalicia, hoy ya no, hoy ya tiene un límite de el agotamiento de la cuenta de ahorro individual. Segundo, el inicio, el piso con que se parte para la pensión de vejez, antes era un mínimo del 60%, hoy ya no tiene ese límite. De entrada, se reemplaza la pensión por un 75%, lo cual significa que le quitan un 25% al trabajador, y todo eso hace de que las pensiones sean hoy mucho más bajas que lo que era antes. En el caso, por ejemplo, el 184-C, le imponen al pensionado por vejez la obligación de cotizar a la cuenta de garantía de la previsional, lo cual es un absurdo. Es decir, es una persona que ya está pensionada y las pensiones son incluso insuficientes para vivir, y la pensión debe estar destinada a soportar la vida de la persona, sobre todo nuestras pensiones que son pensiones bajas, de modo tal que si a esta persona a su vez le descuentan para cotizar a una cuenta de la cual probablemente no va a haber beneficio, y ese descuento puede ser desde 3 al 10%, le están dañando, le están quitando de su pensión, de su derecho de pensión, para una expectativa de algo que probablemente no va a gozar, porque supuestamente le van a compensar cuando cumpla los 85 años en adelante. Es realmente una confiscación de la parte de su propiedad, de su dinero. Y finalmente, en el caso del artículo 197, que es una reforma bien importante, por cuanto que antes de la reforma se partía de que esta era calcula, ahí tiene la forma del cálculo para las pensiones, bien sea pensión de invalidez total y pensión de invalidez parcial. ¿Cuál es el problema de esto? Que antes se partía de un 30% y duraban 3 años como era la base para calcular la pensión total. Pero después de los 3 años se incrementaba en 1.5%. ¿Y qué fue lo que hicieron con la reforma? Con la reforma le incrementaron de 30 a 35%, pero permanece durante 10 años. De modo tal que al final de los 10 años el pensionado total tiene ¿cuánto? 35%, en tanto que antes, como solamente era el 30% por 3 años y le incrementaba 1.5 por año, significa que al cumplir los 10 años tenía 40.5%. Y de ahí en adelante la pensión anteriormente incrementaba en 1.5 y después ya con la reforma solamente 1%. Significa que le quitan adicionalmente 0.5% de incremento. Y más grave que esto, y es que pareciera ser que solamente es cuestiones de las pensiones por invalidez total. No, el punto está en que según el 201, esa es la forma en que también se calculan las pensiones por vejez. En conclusión, ahora el trabajador recibe de pensiones de cualquier concepto muchísimo menos que los que antes recibía. Uno de los aspectos ya a la luz del preámbulo que nos ofrece Ulises Paz es
Bueno, el sector magisterial, a través de la representación que tiene con bases magisteriales, decide moverse en este momento porque también la etapa o el periodo de hacer este proceso resultaba complicado en el proceso de negociación, en el momento de negociación, porque como se empezó a mostrar, era una negociación bastante cerrada entre los partidos políticos en grupos parlamentarios, pero la apertura a expresiones de la sociedad, expresiones de gremios, expresiones de sindicatos, fue bastante cerrado, o más bien no existió. A ver, efectivamente nosotros como bases magisteriales venimos desde hace mucho rato tratando de incidir en la clase política. Yo recuerdo la marcha que hicimos el 25 de agosto del año pasado, antes de que se aprobara esto. Ahí se movieron muchísimos profesores. Fuimos a la asamblea y le pedimos a todas las fracciones políticas, a todas, que si en efecto iban a cambiar la metodología de cálculo de pensiones, nosotros les exigíamos que nos dejaran por lo menos con un mínimo de reemplazo del 60%. No nos hicieron caso. No le hicieron caso a la gente, salvo muy pocas excepciones. Y lo voy a mencionar porque vale la pena mencionar a los políticos cuando son responsables. Okay. Es el diputado Sabla, uno de los que salió a recibir a los profesores, se comprometió con los maestros y no votó en eso. Mire usted lo que pasó el año recién pasado. Todas las fracciones políticas, independientemente de la denominación ideológica, todos se pusieron de acuerdo para asestarnos este golpe, con el pretexto de que si no se aprobaba eso, se caía en impago y una serie de cosas que iban a aumentar el IVA, etcétera, etcétera. Con ese pretexto. ¿Y qué hicieron en ese momento? Cambiaron la metodología de cálculo de las pensiones por invalidez total y por vejez, tal como lo ha explicado el abogado. Al cambiar la metodología, hoy nos enfrentamos que el 90% de las personas, de los trabajadores públicos y privados y municipales, porque ahí estamos metidos todos. Eso es importante destacarlo, sí. que no es solamente algo que afecte a los maestros, no, afecta a todos los trabajadores. El 90% de los trabajadores que están yendo a las AFP a que se les haga el cálculo de pensión, el 90% de ellos reciben cálculos de pensiones entre 207 a 300 dólares. Los que llegan a 300 dólares son muy contados con los dedos de la mano. La gran o la moda, como decimos en estadística, son 207, o sea, la pensión mínima. Entonces, dígame usted, el año pasado, hace 8 meses aproximadamente, se pensionaron 1.134 profesores. Todos haciendo lo mismo que yo hago. Todos cumplieron 30 o más años de servicio. Todos tenían salarios similares. Esos profesores se fueron con pensiones entre 600, 700 y hasta 800 dólares. Y sus colegas que hoy están yendo a tocar las puertas a esas AFP, les ofrecen 207 dólares. Es que con esta reforma, con la emisión del decreto 787, en realidad golpearon profundamente a la clase trabajadora. Los políticos saben lo que han hecho, porque creen que ese silencio sepulcral que manejan ellos saben que nos asestaron un buen golpe. Pero no solo los políticos tienen culpa en esto. Aquí hay una cantidad de trabajadores, dizque dirigentes sindicales, que guardan silencio también sobre este tema. Son cómplices al guardar silencio. ¿Y por qué guardan silencio? Porque quieren quedar bien con el amo, con el que le jala las pitas. ¿Cuáles son esos sindicatos? Sindicatos fundamentalmente alineados al partido FMLN. ¿Cuáles? Pero también hay, en el caso de los maestros, es ANDE 21 de junio, la máxima expresión de la traición del Magisterio Nacional. De ahí vienen todos sus aliados, porque ellos lo que han hecho es de ese sindicato crear como 8 sindicatos más. Algunos que ni los conoce la gente, pero ahí están. Pero también en la derecha hay sindicatos, incluso algunos que apoyaron esta reforma, sin importarles el daño que le iban a causar a los próximos pensionados. Le digo que fue quizás un interés mezquino. Muchos de estos señores que apoyaron esto ya están pensionados. Claro, ellos no iban a ser afectados. Pero con la emisión del decreto 787 se violentó el principio de la seguridad jurídica.
el Estado nos está dando a nosotros un tratamiento totalmente distinto a lo que le dio a otras generaciones, quebrando totalmente el principio de igualdad que establece la Constitución de la República, y sobre todas las cosas, nos han condenado a tener pensiones de hambre. Nosotros, yo lo voy a repetir, no sé si en este canal lo dije, pero yo ya lo dije, mi generación, de no reparar este entuerto, mi generación será la primera generación por diosera en términos de pensiones. Carlos, con $207, si usted tiene una casa en la ciudad, tiene que venderla, porque no la va a poder mantener en sus servicios, no va a poder alimentarse, mucho menos suplirse las necesidades de ¿cómo se llama?, de salud, que en ese periodo de la vejez más afectan a la persona. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir ampliando esto y un poco los escenarios que se vislumbran ante la instancia jurisdiccional y también las implicaciones políticas, porque hay una serie de actores políticos y económicos vinculados en esto. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Ahora, Ulises, un poco el escenario que se vislumbra ante este recurso de inconstitucionalidad sobre el tema del sistema de pensiones y la reforma que se hizo a través del decreto 787. También, ¿qué lectura hace usted de la recepción que se puede tener y el proceso que significa ante la Sala de lo Constitucional? Una sala que ha venido poco a poco emitiendo resoluciones de inconstitucionalidad a la luz de las demandas interpuestas, pero en este caso, y conociendo un poco el procedimiento de cómo trabaja y cómo se mueve la Corte Suprema de Justicia, ¿qué expectativas o qué escenarios tienen de una resolución? Bueno, la Sala de lo Constitucional tiene bastante trabajo pendiente. Eso hay que reconocerlo, pero este es un caso tal que no debería la Sala de lo Constitucional dejarlo pendiente. Y digo no debería porque es un problema que, independientemente de lo que se vaya a decidir, no es algo que va a resolverse por sí solo ni que se vaya a apaciguar, porque en la medida que va transcurriendo el tiempo, día con día, el trabajador se va enfrentando con el problema de las pensiones, que son pensiones de sobrevivencia infrahumana, y entonces el problema se va acrecentando y el nivel de conciencia y de malestar social va incrementando. Por esa razón, la Sala de lo Constitucional debería, ante la magnitud de este problema que ya está presente y que va en incremento, debería de tomar decisiones. En este caso, admitir la demanda. Se le ha solicitado también la suspensión de los efectos del acto, que ya lo ha hecho. Ajá. En otros casos de inconstitucionalidades, porque además de las razones jurídicas que existen, existe también una razón de humanidad. Estamos hablando de la sobrevivencia de la vida de las personas que pretenden jubilarse y que actualmente ya no pueden, porque tal como se ha modificado la forma de hacer los cálculos para las pensiones por vejez, y ahí van también las invalideces, al mismo tiempo que la sobrevivencia, todo está incluido. Digo, se le ha negado al trabajador, se le está negando al trabajador en este momento el derecho de jubilarse, porque la jubilación no es solamente que diga, así como dice la Constitución, la seguridad social en el artículo 50 de la Constitución, y que lo establezca la ley SAP, no, es más que eso, más que palabras, son condiciones reales de sobrevivencia, y la pensión debe de tener el mínimo aceptable para una vivencia digna del trabajador que ha trabajado aproximadamente 30 o más años. Pero si las condiciones materiales no se lo permiten, hay una negación del derecho de la jubilación, y en consecuencia la Sala de lo Constitucional creo que debe de abordar esta demanda de inconstitucionalidad, admitirla y conferir el traslado correspondiente para que la Asamblea Legislativa justifique, si es que puede, porque realmente esto no tiene justificación, de por qué la reforma al sistema previsional las tiene que pagar exclusivamente el trabajador. Y digo exclusivamente porque nadie más sufrió ningún costo aquí.
el único que pagó la fiesta fue el trabajador. Y ahí no perdieron las AFP, no perdió el gobierno, todo el mundo celebrando, todo el mundo contento en la Asamblea Legislativa, pero la fiesta la está pagando el trabajador exclusivamente. Y eso, el punto está en que no es sostenible, por más que guarden silencio. No es sostenible. Este es un problema que va a explotar socialmente. Hay un asunto, Ulises, con lo que me menciona. Solicitan suspensión del acto reclamado. Correcto. En la demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué implicaciones tendría para el Estado, dado que el proceso pues, se ha tomado una decisión? Es una gran complicación, sí, hay que aceptarlo, porque la suspensión de los efectos del acto vendría a significar que por el momento no se aplica en la reforma del 787 y en consecuencia que se regrese a las condiciones en que se encontraban antes y por tanto al desaparecer esas condiciones pues entonces incrementarían los costos para el Estado y el Estado tendría problemas para el pago de las pensiones. Sí. Se regresaría a ese punto. Sí. Pero también quiero señalar que siempre se va a tener que regresar a ese punto. ¿Por qué? Porque antes era un problema financiero, que el Estado no podía pagar lo que se había comprometido a pagar, los $5.000 millones que estaba pendiente de pagar y que quería apropiarse de los otros $5.000 millones. En eso digamos que hubo cierta ganancia, porque una vez que el Estado presta ya no paga, ¿va? Entonces, si ni siquiera pagaba los 5.000, menos iba a pagar los otros $5.000 millones. Pero ese es un punto. El otro punto es que en este caso, tal como está en este momento la reforma, lo que ya no es sostenible es la condición del trabajador, porque el trabajador está obligado a no pensionarse para no morirse de hambre y en consecuencia va a tener, por ejemplo, en el caso de magisterio, que morirse frente a los alumnos de vejez porque no puede pensionarse. Entonces, ahora le causa una amenaza de horror al trabajador cuando le hablan de la idea de pensionarse. Así es que lo que quiero señalar, esto es algo que es grave en un extremo o en el otro, pero es más grave el punto de sostener la reforma porque la está pagando el trabajador con su vida. Ahora bien, en este asunto hablamos de los partidos políticos, de las expresiones legislativas que tomaron decisiones, ciertamente tienen una responsabilidad en esto, pero también en esta lectura, si quiere, sociopolítica del asunto, están las asociaciones de fondos de pensiones, estamos hablando de Asafondos y su manifestación, y también estamos hablando de las expresiones empresariales o las expresiones económicas en favor de esto, que era también un bloque dentro del proceso de negociación. ¿Cómo queda y cuál es la lectura que Bases Magisteriales hace también de estos actores económicos? A ver, como Bases Magisteriales hemos decidido hacer una lucha como en dos frentes. En principio, la lucha legal, que yo quiero agradecer al doctor haber aceptado darnos la asistencia jurídica a Bases Magisteriales en este tema. No habían muchos abogados interesados en eso, por los intereses mismos que tiene esta cosa. Y yo espero, así como lo dijimos el día de la presentación, que la Sala de lo Constitucional, en sentencia definitiva, favorezca a los trabajadores y repare ese grave daño que causó el estamento político. Esta sala, que muchos la recordaremos, ¿verdad? Que muchos la recordaremos, que muchos admiramos su planteamiento en algunas decisiones, creo que debe hacer justicia para con los trabajadores. No deben de irse estos miembros de esta sala sin no darnos una salida justa a los profesores y al resto de trabajadores de este país. El segundo frente de lucha tiene que ver con este estamento político, donde se toman estas decisiones, donde se coció todo este arroz. Nosotros vamos a hablar con quien haya que hablar, pero vamos a empezar con los 3 o 4 candidatos presidenciables. Es que el próximo año hay elecciones y nosotros ya sabemos cómo votar. Nosotros ya nos empoderamos de ese instrumento que se llama voto y sabemos cómo hacer las cosas, ya lo experimentamos. Vamos a hablar con los 3 o 4 presidenciables. Ya hablamos con uno. ¿Con quién hablaron? Ya hablamos con este muchacho que él ha declarado públicamente tener intenciones a la presidencia, con Nayib Bukele. Y le hemos pedido, no hemos podido hablar con los demás porque en Arena no sabemos quién de los dos. Sí.
En el FMLN no sabemos quién. Tampoco conocemos si van a haber otras alternativas. Pero vamos a hablar con todos los candidatos presidenciables, ya cuando estén definidos. Sí, me da curiosidad porque menciona que ya han hablado con Bukele. ¿Qué les ha dicho Bukele? ¿Cuál es su postura de este tema? Bases Magisteriales es muy respetuosa de los proyectos políticos. Claro. Nosotros nos caracterizamos por no tener ninguna vinculación con ningún partido político. Por más que digan que nosotros pertenecemos a X corriente, eso no es cierto. Buscamos a Bukele y le hicimos el siguiente planteamiento. En el entendido que usted ya expresó públicamente que tiene aspiraciones a la presidencia. Y en un eventual gobierno de su persona, entonces, ¿qué tratamiento piensa darle a las pensiones? Sí. Y la pregunta que le vamos a hacer a todos los presidenciables es si ellos van a permitir o van a continuar matando a los trabajadores de hambre. Porque mire, con 207 no nos demos garabato, no se puede ni siquiera sobrevivir, hombre. ¿Y qué les dijo? Él expresó tener conocimiento de esta afectación, de este nivel de afectación. Y que definitivamente él estaría tomando cartas en este asunto. Pero yo espero no que me lo diga, ¿verdad?, sino que ya verlo en la realidad, en su plan de gobierno, y eso espero que hagan todos los presidenciables. Nosotros no nos vamos a quedar quietos. Nosotros no nos vamos a quedar quietos. Aquí los presidenciables tienen que decir si en realidad van a continuar con este nivel de afectación, porque si eso es así, miren el caso del magisterio. Miren el caso del magisterio. Hay 2.000 profesores aproximadamente ya en edades de pensionarse y siguen trabajando. Hoy a un trabajador, es muy frecuente escuchar que dicen los trabajadores, es que yo no me voy a pensionar. ¿Cómo que no se va a pensionar? Y si su salud lo quiebra, usted no va a poder seguir. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos a la construcción de un Estado totalmente improductivo. Nosotros los envejecidos cuidando las plazas porque no me quiten el costo de oportunidad, y miles de jóvenes allá afuera que no encuentran cómo ubicarse en un trabajo. Este es un desastre social que si no se aborda puede traer mayores repercusiones. Pero ojo, Carlos, nosotros no hemos pedido la inconstitucionalidad de toda la reforma en sí. Sí, son los nosotros hemos pedido puntual. De manera específica que los artículos 184B, 184C y el artículo 197 se declaren inconstitucionales. ¿Qué lograríamos con eso? Que nosotros recuperemos la metodología de cálculo que teníamos antes de la reforma. Si nosotros recuperamos esa metodología de cálculo, hombre, habremos recuperado entonces una pensión digna para nuestra vejez, para ese estadio de la vida donde uno tiene todo en contra. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir discutiendo este tema, y también me gustaría tener su conocimiento de la valoración de los resultados electorales y la valoración política. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Último bloque de la entrevista que tenemos con Paz Setino y Ulises del Dios Guzmán. Ahora bien, Ulises, un asunto lo decíamos antes de entrar al aire, es este recurso de inconstitucionalidad sobre apartados muy específicos de la reforma del sistema de pensiones del decreto legislativo 787. También hay que verlo a la lectura del proceso electoral que estamos en función de las presidenciales 2019. Ya nos había comentado Paz Setino en el bloque anterior que habían tenido un acercamiento y una plática con Bukele sobre este tema. Ahora bien, están las posturas de los otros candidatos, en este caso, o de los precandidatos en el caso de Arena, y todavía pues en el caso del FMLN se desconoce a pesar de que hay nombres, pero cuál es la postura sobre este tema y lo que implica a nivel político en lo que resta de las elecciones del próximo año. En realidad este problema tiene una implicación no solamente formal, sino que material, real, sobre las siguientes elecciones presidenciales. ¿Por qué razón? Primero, la parte formal del compromiso dicho o expreso que cada uno de los candidatos a la presidencia podría tener.
Eso ya es un avance, es decir, que sí, el candidato a la presidencia no solamente se obliga a revisar o a ver esto, porque él estará obligado a revisar un montón de cosas cada uno de los candidatos, no, sí. Pero cuál va a ser la postura, la posición de los candidatos a la presidencia con relación a esta reforma y específicamente con relación al retorno de las condiciones que tenían los trabajadores base magisterial y todos los demás trabajadores con relación a las pensiones, que se traduce en que ahora ya no tienen pensiones dignas y que por eso no pueden jubilarse. Este es un problema, y ahí viene la otra parte, material o social, que no se puede solucionar por sí sola. Es decir, en medida va transcurriendo el tiempo, el problema se va agravando. De aquí a 10 meses más van a tener mayor conciencia todos los trabajadores y mayor cantidad de gente que vaya llegándose o acercándose al momento de la jubilación, se va a ir dando cuenta que no puede jubilarse, porque jubilarse va a implicar que, bueno, dejar de comer, y eso no puede ser, no puede dejar de comer, entonces va a preferir seguir trabajando hasta que se muera en el trabajo, aceptando la prohibición, la privación que le han hecho, la confiscación de su dinero y del derecho de la jubilación. Y ese es un problema social que va a estar peor de aquí cerca de las elecciones. Por eso es que los candidatos a la presidencia deben tomar posición sobre eso y sus respectivos partidos políticos sobre qué van a hacer con el trabajador. Y el trabajador, mire, está regado en todas partes, metido en todas partes, y pertenece o simpatiza con cualquiera de los partidos políticos. Pero también el trabajador se va dando cuenta de que este ya no es un problema propiamente de pensamiento, de colores y de ideología, no es un problema de sobrevivencia. Y en la medida en que se dé cuenta que es un problema de sobrevivencia, va a tener que, ni modo, distanciarse o acercarse o apoyar o rechazar a los candidatos o los partidos que estén de acuerdo en sacrificar al trabajador con esta reforma. Porque eso es lo que hicieron todos los partidos políticos. Estuvieron de acuerdo en que el sistema se reformara sacrificando al trabajador, al que menos debieron de haber sacrificado. Ahora, ¿cómo hacen paz en el proceso de acercamiento a otras expresiones partidarias? Ya nos mencionó el caso de una en el bloque anterior, pero acercamientos con Arena y con el FMLN desde bases magisteriales y las expresiones de organizaciones afines que pueden discutir sobre este tema. ¿Qué implica un acercamiento con sus candidatos o precandidatos presidenciales para tener claridad de la postura que ellos tienen sobre este tema? Y en función de eso, pues, viene un tema de negociación política, de acuerdos políticos. A ver, para bases magisteriales no es muy difícil accesar a estas expresiones políticas partidarias, porque en bases magisteriales hay miembros que son del PDC, del PCN, de Arena, de Gana, de todos los partidos políticos, del FMLN. Curiosamente, con el FMLN con quien más nos ha costado entendernos en los últimos años. Mire, Carlos, el tema de pensiones es un tema sensible para todos los partidos políticos y especialmente para los que buscan llegar a la presidencia. Si este tema no lo abordan, con toda la responsabilidad del caso, podría pasar lo que sucedió el 4 de marzo. Usted sabe que una de las facturas más grandes que le pasaron al FMLN está relacionada con haber votado por esta reforma. Es que el FMLN, en el afán de librar a este gobierno del pago de las pensiones del ISS, del INPEP, los certificados de traspaso, por librarse de ese pago, nos trasladó toda esa deuda a nosotros, los trabajadores, pero los trabajadores le pasaron factura. Que no le quepa ninguna duda que de los 370 y pico mil votos que perdió el partido FMLN, tienen a la base este tipo de acciones. Este voto que condenó a los trabajadores a pensiones de miseria. Entonces, nosotros tenemos en nuestros afiliados gente que nos hace fácilmente los contactos con todos estos partidos. Nosotros esperamos, no vamos a hablar con las dirigencias de los partidos, ¿verdad? Tampoco vamos a decirle, miren, si a nosotros nos resuelven este problema, nosotros vamos a no. Nosotros somos una organización apolítica, ¿sí? A nosotros la Carta Estatutaria nos prohíbe vincularlos con partidos políticos. Nosotros lo que buscamos es hablar con la persona, hombre o mujer, que aspira a ser el presidente de la República. Y a él decirle el agravio que causó esto, si es que no lo conoce, y que se pronuncie antes de febrero del próximo año.
porque eso será determinante para ellos. Ellos tienen que expresar públicamente qué tratamiento le van a dar a esta problemática. De lo contrario, los trabajadores tomaremos las decisiones. Y ojo, en política las cosas hay que hacerlas bien, en política partidarista hay que hacerlas bien o mejor no hacerlas. Hemos hablado del escenario en función de las presidenciales y de las candidaturas y el acercamiento a candidatos o candidatas por las presidenciales. Me restan 3 minutos, pero quiero tener una apreciación muy puntual tanto de Ulises como luego cierro con la suya, Paz. Bueno, pero también la configuración legislativa. Ustedes se han movido en el escenario, en la trinchera del órgano jurisdiccional, de la sala, pero la configuración legislativa actualmente tiene una expresión de partidos de derecha con mejor posicionamiento, y el FMLN un poco más debilitado si lo vemos en función de cifras, como lo leen también, Ulises, también de llegar a este escenario de la Asamblea Legislativa. Yo lo veo así. La solución de este problema, en todo caso, va a implicar no solamente la participación de la Sala de lo Constitucional, que tiene la oportunidad de solucionarle este problema a los trabajadores, pero independientemente de lo que haga la Sala de lo Constitucional, siempre va a ser necesario entrar a la Asamblea Legislativa, porque el problema, si regresa como estaba antes, es insostenible financieramente, fiscalmente. Y si no se soluciona, el problema, el estallido social de los trabajadores va a ser inaguantable, va a ser un desastre. En consecuencia, se necesita siempre la Asamblea Legislativa. Y para acudir a la Asamblea Legislativa no necesitamos que se llegue a la elección presidencial. No, los partidos políticos en este momento pueden ya tomar iniciativas, estudios, para ver cómo se soluciona realmente este problema. Y ahí viene una parte muy importante en esta reconfiguración de la Asamblea Legislativa. Y es que en este punto, como tú dices, la derecha pareciera ser que tiene un predominio legislativo y mayoría suficiente, porque para esto es mayoría simple, mayoría suficiente para decretar reformas al sistema previsional. Y ahí viene el problema. ¿Qué es lo que va a hacer la derecha? Y viene una gran responsabilidad concretamente para el partido Arena. ¿Por qué razón? Como él tiene la mayoría, en este caso mayoría absoluta, pero no la mayoría relativa ni la mayoría simple, es decir, no la mayoría simple, entonces necesita que voto o bien sea de Gana o bien sea del PCN para tomar decisiones. Pero también no hay que despreciar por el otro lado el hecho de que generalmente se dice, bueno, ya no tiene nada que ver el Frente, pero fíjese de que sí, porque el Frente con los votos que tiene, también unidos con Gana y con el PCN, podría tomar decisiones sobre el punto. Pero la mayor responsabilidad va a recaer desde el punto de vista social en aquel que tiene la mayoría, y la gente va a tender a considerar que el partido que tiene la mayoría es el que lidera los movimientos y probablemente la reforma o la inexistencia de la reforma. Por eso la responsabilidad que sobre este punto va a recaer sobre el partido Arena realmente es grande. Perfecto, me resta 1 minuto y medio, Paz, para tener su comentario final. Bueno, es que los que pretenden ganar la presidencia el próximo año tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance. Y las acciones de las representaciones de ellos en la Asamblea Legislativa son vinculantes para lo que va a pasar el próximo año. Si estas fracciones parlamentarias que tienen la capacidad de decidir no se alinean con sus candidatos, entonces va a ser un problema, ¿no? Lo van a meter a problemas. Por eso es que nosotros hemos preferido hablar primero con los candidatos a la presidencia, porque son ellos los interesados en ganar el otro año y tendrán que orientar o pedir el respaldo de sus representaciones legislativas. Yo espero, al igual que le hemos pedido a la sala que haga justicia con los trabajadores, yo espero que los parlamentarios, indistintamente de la ideología que pregonen, y los presidenciables, le hagan justicia a este sector de trabajadores. Hay soluciones. En política las cosas se solucionan fácilmente cuando hay voluntad, ¿verdad? Así como hicieron eso, hoy deben de replantearse una reforma para lograr que los trabajadores no terminemos tan deprimidos con esas pensiones. Perfecto, quiero darles las gracias por haberme acompañado. Gracias, Paz, gracias, Ulises. Nos encontraremos en una próxima oportunidad para llevarle el seguimiento a este proceso y también a la expectativa de cuál es la reacción, cuál es la respuesta de la Sala de lo Constitucional. Gracias a ambos por haberme acompañado.
Establecemos entonces un contacto con Luis González de Cúbole para que nos comente, Luis, cómo va el programa esta mañana. Buen día, qué gusto verte, Luis. Gracias igualmente, Carlos, y buen día también para tus panelistas y obviamente para toda tu audiencia, y comentarles que hoy en Cúbole vamos a estar cargados de información. Sabemos que estamos en Semana Santa y hay esta oportunidad de poderse quemar. Pues hoy vamos a tener a una profesional que nos va a hablar sobre el cuidado y prevención de las quemaduras por el sol. También vamos a tener la visita del chef Carlos Roque. Aparte de todo esto, va a estar con nosotros Margarita Rivas, que es de la PNC, y nos va a estar hablando sobre el plan de vacación y las recomendaciones. Aparte, si quieres música, va a estar con nosotros Tefi España y Las Bellas Indomables. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Bueno, perfecto. Habrán diferentes actividades en Cúbole, y esto de las recomendaciones del plan de verano son importantes tenerlas en cuenta para evitarse accidentes, evitarse desgracias y que la gente pueda disfrutar este periodo vacacional, Luis. Estamos de acuerdo. Así que a ponerse las pilas y a disfrutar de la mejor manera. Excelente. Entonces, buen show el de ese día, Luis. Igualmente para ti. Bueno, gracias a ustedes también por haberme acompañado. Nos encontramos mañana, amigos, 6:30 en República.